damos la bienvenida a Espacios Medizona, un foro donde nos inspiramos en temas de la salud. Mi nombre es Rocío Esquerra y el día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Cabrera Galindo. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal, Rocío? Muchas gracias por la invitación. No, ¿de qué? Y bueno, usted, doctor, está especializado en algología, anestesiología y cuidados paliativos. Cuéntenos un poquito más sobre su carrera, por favor. Bueno, mira, a lo largo de transcurso de medicina lo que tenemos que hacer primero es como tal terminar la carrera, después estamos un tiempo de médicos generales, después nos especializamos ya en anestesiología y dentro de alguna de las altas especialidades que podemos tomar después de habernos especializado, ya es cuando podemos realizar algología y cuidados paliativos. Y ya entrando en materia, doctor, ¿qué es el dolor crónico y cuándo se considera como tal? Ok, bueno, mira, la definición como tal del dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, real o potencial o parecida a un daño tisular. Okay. Voy a ponerte un ejemplo para ti y para tu auditorio. Todos podemos tener algún tipo de cirugía o alguna lesión, alguna cortada, ¿verdad? Por lo regular vas a esperar el tiempo natural de la enfermedad, de lo que te haya pasado, para que sane. Si se llega a prolongar más de ese tiempo con dolor, se puede empezar a considerar un dolor crónico, la resolución de ese problema. O bien, cualquier tipo de enfermedad que pueda durar más de 3 o 6 meses. Es cuando ya podemos abordar y podemos ayudarle al paciente. ¿Y qué tipos de tratamientos existen para contrarrestar este dolor crónico? Fíjate que afortunadamente y ya actualmente existen múltiples tratamientos. Podríamos dividirlos a grandes rasgos entre farmacológicos y no farmacológicos. Los principales, los que utilizamos en las primeras etapas, ya que en algunos momentos ciertos dolores pueden ser temporales, agudos, que son menos de 3 meses, okay, y entonces podemos dar ciertos tratamientos. Utilizamos desde medicamentos analgésicos normales de venta común, que le llamamos antiinflamatorios no esteroideos. También podemos utilizar medicamentos esteroideos. Utilizamos anticonvulsivantes, utilizamos medicamentos que a veces se pueden utilizar como antidepresivos, pero también influyen en las vías del dolor. Y desde luego una piedra angular en todos los tratamientos de dolor son los opiáceos, ¿verdad? Entonces, esos entrarían dentro de los tratamientos farmacológicos. Dentro de los tratamientos no farmacológicos ya entran intervenciones que se hacen de la región. Podemos hacer bloqueos, podemos con la finalidad de disminuir el dolor. Y también ya por último, en últimas instancias, lo que hacemos es poner neuroestimuladores o bombas de morfina intratecal, dependiendo la gravedad o el tiempo de evolución y diversos criterios que utilizamos para poder emplear ya como tal finalmente estos métodos que permitirían que el paciente lleve una vida confortable y estable dentro de sus posibilidades. ¿Y cómo podríamos evaluar que una persona tiene un dolor crónico? Mira, esta evaluación la hacemos como tal, requiere exploración física, requiere que entendamos todo su historial de su enfermedad, entendamos de qué se trata el padecimiento y saber si va a tener una resolución o no, ¿no? Y qué ya han hecho ahí para poder abordar integralmente al paciente y ver qué propuestas le podemos hacer del tratamiento. Y con esto poderlo llevar de la mano en todas las cosas que se van a hacer y que él se pueda incorporar o realizar sus funciones rutinarias. Y por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades causan este tipo de dolor crónico? ¿Hay algunas que podamos detectar y mencionar en este espacio? Sí, claro. Mira, principalmente el dolor lo podemos dividir a grandes rasgos. Digo, hay muchísimas clasificaciones, pero lo que más utilizamos en la práctica diaria es en pacientes oncológicos, el dolor que puede ser de origen oncológico o de otro, ¿sí? No oncológico. Entonces, ahí podrían entrar padecimientos de columna, de rodillas, a nivel de cuello, de cervicales, a nivel de hombros, articulaciones, y también tratamos enfermedades, como lo dice su definición, que tal vez no podamos ver el daño, pero existe.
¿sí? Entonces, por ejemplo, sí, y la fibromialgia es una de ellas. No tenemos como tal una estructura afectada y hay que dar tratamientos para que el paciente pueda tener este control del dolor. Ok. ¿Y en qué consisten los trastornos duraderos prolongados no resueltos? Qué bueno que haces esta pregunta porque viene desglosada de todo lo que estamos Ajá. platicando. Son enfermedades que empiezan de una forma aguda y que en algún momento se cronifican. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una enfermedad como una artritis reumatoide, una espondilitis anquilosante o enfermedades que son degenerativas, osteomusculares, que en algún momento, a pesar de los tratamientos, van a tener una degeneración y esto lo que puede ocasionar es un dolor. Ahora bien, supón que otro ejemplo muy claro son padecimientos de columna. En un padecimiento de columna muchas veces se llegan a hacer ciertas intervenciones, mejoran los pacientes, pero el problema con estos trastornos es cuando no mejoran, aunque ya no existe una lesión, hay un fenómeno que se da en el cuerpo que se llama plasticidad y el paciente tiene una sensibilidad mayor al dolor en estas regiones y esto puede cronificar el dolor. De esta manera, lo más importante es que se atienda al paciente en las primeras etapas de su enfermedad, si es que hay dolor. Vuelvo a decirlo, no todo el tiempo vamos a tener todo dolor, pero si existe dolor, que se atienda, que se trate de controlar para que no hagamos este tipo de trastornos duraderos. Y este fenómeno que mencionabas de plasticidad, ¿cómo funciona? ¿Cómo se ve reflejado en el paciente? Mira, son fenómenos fisiológicos neuronales en el cual, o sea, a grandes rasgos, no Sí, te voy a sí. hablar demasiado de la anatomía, pero se crean circuitos de ascendentes y descendentes del dolor. Y aunque ya se haya resuelto el problema a nivel físico, no tangible, aún así estos circuitos en distintas áreas pueden quedar. O sea, Y sigue eso, sintiendo dolor el paciente. exactamente. Ok. Y eso es algo muy importante. No porque no tengamos una causa o no porque no tengamos el tejido en ese momento afectado, quiere decir que no existe el dolor. El paciente va a manifestar dolor aunque ya haya cicatrizado, aunque no veamos ya una lesión. Ok. Entonces es ahí cuando se crea este fenómeno de plasticidad. Todavía están haciendo muchos estudios para ver cómo podemos abordar para que no evolucione esta plasticidad del dolor, pero bueno, sí podemos dar ciertos tratamientos en apoyo, ayudando al paciente para que pueda tener todo este tipo de confort. ¿Y qué implicaciones tienen este tipo de trastornos en la vida de un paciente? Es muy importante esta pregunta. El dolor va a afectar biopsicosocialmente al paciente. No solamente a ti que lo estás padeciendo. Tú para empezar ya en ese momento ya tienes una emoción, un dolor, una incapacidad. Pero el momento que tú tienes una incapacidad te está limitando para poder ejercer tu trabajo. Ya es la primera área en la que te está afectando. Después, claro. Después ya con tus familiares, ¿verdad? Tienes a tu padre, a tu madre, a tus hijos o a todo tu entorno que te están viendo todo el tiempo sufrir, ¿verdad? Y desde luego también para el desarrollo de tus actividades diarias, tan solo en tu casa, tan solo para poder ir a algún lugar, hay una gran limitación. Entonces, todo el ambiente biopsicosocial se afecta de un paciente con dolor. Es por eso que se tienen que abordar distintas áreas y no solamente a veces solamente tu dolor, sino también a los familiares para que ellos entiendan, ¿no? Muchas veces una de las grandes interrogantes es, pues es que ciertas especialidades ya no encontraron la causa. No creo que tenga dolor mi hermana, mi mamá o mi papá. Eso es lo que tratamos de cambiar. Tratamos de que si el paciente refiere un dolor, aunque no existe esta causa, sabemos que hay mecanismos fisiológicos que pueden hacer que el paciente sí tenga y perciba el dolor como tal. Y ahora que existe esto, ¿qué implicaciones podría tener el que el paciente sí reciba un tratamiento temprano para, pues, evitar este dolor prolongado? Efectivamente, lo que vamos a hacer es disminuir la posibilidad. Existe todavía, ¿verdad? A pesar de que lo abordemos, los tratamientos no son a veces tratamientos muy radicales.
pero sí lo que van a hacer es que el umbral del dolor o el dolor sigue incrementando y esto crea los circuitos que te acabo de comentar. De una manera que si tú tienes una cierta predisposición genética o de ciertas estructuras o bien tu enfermedad te va a llevar hacia algo, a un dolor crónico, lo que tratamos de hacer es de que tú puedas ser funcional, tu dolor no suba tanto, no se esté descontrolando y en dado caso que haya oportunidad de una nueva intervención quirúrgica o de que haya algún otro tratamiento que va a tardar tiempo en hacer efecto, nosotros abordamos todo este tiempo para que tú no tengas el dolor, se mantenga controlado, sea funcional y puedas llegar a la resolución en dado caso que se dé. No siempre en No los siempre casos se da. se va a dar. O sea, ¿puede durar por siempre? Puede durar por siempre el dolor. Es correcto. ¿Y qué tanto afectan los factores psicológicos para que este dolor pues, se mantenga? Desde luego. Fíjate que estas son unas de las grandes problemas todavía que nos enfrentamos en los pacientes con dolor. El paciente con dolor va a estar afectado porque tan solo su funcionalidad y la forma en la que se reivindica en la sociedad está limitada. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en el momento en que tú no vas a trabajar, ya no te sientes productivo. Esto como tal tiene una gran repercusión a nivel emocional, que tú no puedas contribuirle a tu familia, que tú no puedas hacer tus actividades o lo que más te gusta, ¿no? En el mejor de los casos. Se pausa tu vida. Desde luego. Y esto ocasiona que puedas empezar un trastorno que le llamamos como tal de ansiedad o de depresión. A veces se llegan a ciclar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente con dolor a veces llega a tener ya cierta predisposición. Yo sé que cuando estoy en el carro y estoy por un largo tiempo voy a tener mucho dolor. Entonces a veces ya el paciente mismo se llega a limitar, ya le produce mucha ansiedad tan solo el subirse ¿Ya mejor no va? Exacto. Ya mejor evita reuniones, evita momentos, empieza un aislamiento total del paciente. Entonces todo esto puede llevar a una ansiedad, a una depresión, a varios trastornos que implican como tal en las emociones. ¿Y cuáles son estos factores emocionales más habituales cuando tenemos este dolor crónico? Los principales van a ser ansiedad, Y depresión. depresión. Sin embargo, pueden estar englobados en algún otro tipo de trastorno de personalidad. Los principales trastornos psicológicos que están implicados son ansiedad y depresión. Sin embargo, hay trastornos de personalidad que llegan a tener ciertas prevalencias aumentadas en un dolor crónico. Sí, pero lo que hacemos es tratar la ansiedad, tratar la depresión con un equipo. Eso es lo que se trata de contribuir. ¿Y cómo podríamos reducir la relevancia de estos factores psicológicos y emocionales para evitar o aliviar este dolor crónico de una forma mucho más temprana? Claro. Lo que tratamos de hacer es un equipo multidisciplinario, aparte de que vas a tener una terapia farmacológica o intervencionista, local, etcétera, dependiendo del padecimiento. Nos apoyamos mucho de aquí del área, tanto de psicología como de psiquiatría, para que nos ayuden precisamente a estar canalizando estas emociones, que le expliquen al paciente cómo sí puede ser funcional. A veces con el mismo dolor el paciente cree que ya no puede hacer, ya está imposibilitado de por vida, ¿verdad? Porque es un padecimiento, por ejemplo, en los pacientes oncológicos, ¿no? Que ya es un padecimiento que va a tardar tiempo en resolverse. Sí. Entonces lo que se trata de hacer es buscar maneras en las que él se sienta funcional, en las que pueda ser partícipe otra vez tanto a nivel laboral o de su familia, y tratamos de buscar un equilibrio entre los efectos, los síntomas que va sintiendo el paciente para poderle ayudar emocionalmente con psicología, canalizando sus emociones, con distintos tipos de terapia que existen. Con psiquiatría nos apoyamos muchísimo con los medicamentos y también con las intervenciones que hacen que son muy puntuales y ayudan muchísimo a los pacientes. Ok. ¿Y cómo sabemos, doctor, que realmente es dolor y no nada más es una simple imaginación del paciente? Porque si ya sufrió ese dolor, probablemente su mente todavía recuerda cómo se siente ese dolor. ¿Pero realmente sí le duele? ¿Realmente sí tiene ese dolor? Claro. Esas son las interrogantes
principales que se hacen y la respuesta es sí. El dolor, aunque tú lo percibas, por eso la definición lo dice, parecido a un daño, aunque tal vez no esté, el paciente lo va a percibir, aunque ya no esté, aunque ya no encontremos como tal algo, el dolor sí existe. Si el paciente lo percibe, existe. Porque está. Claro. Ok, perfecto. ¿En qué consisten los cuidados paliativos? Bueno, como tal, nos dice la definición que es un padecimiento cual es avanzado, progresivo e incurable. Por lo regular ya está fuera de un tratamiento y tiene un pronóstico de vida menor a 6 meses. Este padecimiento lo podemos ver en pacientes oncológicos o cuando ya hay una insuficiencia de órgano, principalmente. Puede ser a nivel del sistema nervioso central o periférico, dependiendo del tipo de enfermedad. Y eso como tal englobaría a muchos pacientes. ¿Qué quiero decir con esto? Le llamamos a veces pacientes de terminalidad, pero ya hemos tratado de quitar este tipo de términos. Ahora, ¿cómo le Porque ahora lo tratamos de dar un acompañamiento y un control de los síntomas a este tipo de pacientes. Lo que hacemos es, desde que se diagnostica o desde que ya está fuera de un tratamiento, empezamos a abordar al paciente. ¿Y en qué consisten estos tratamientos de los cuidados paliativos? Son tratamientos multidimensionales y tenemos varios propósitos. En ese momento en que el paciente llega a tener estas enfermedades que ya no son curativas, el pronóstico ya es a veces malo y lo que tratamos de abordar son síntomas en específico que esté teniendo el paciente y no solamente él, lo que esté padeciendo la familia en ese momento. Tratamos de ayudarlo tanto con el apoyo de un equipo. Hacemos que intervenga tanto psicología, tanatología, que intervengan, todavía llegan a intervenir los quirúrgicos, la parte oncológica. Varios médicos todavía intervenimos mucho alrededor del paciente, tratando de que que todo este tiempo el paciente sienta un confort y desde luego que las familias sientan el apoyo y el confort también de que se le está brindando al paciente. O sea, en este caso aborda temas más allá de lo médico y de lo clínico, porque se enfoca en toda la familia, ¿no? Y en toda la situación del paciente. Exactamente, eso es lo que tratamos de hacer. ¿Y realmente estos cuidados paliativos, el paciente los absorbe y los entiende como tal? ¿O a veces es muy complicado que el paciente pueda querer estos cuidados paliativos y es más por la familia que se hacen estos cuidados paliativos? Mira, todos los cuidados paliativos son de manera, son aceptados. Es decir, si hay alguien que no desea los cuidados paliativos, No se hace. de acuerdo que no se haga. Tal vez no intervengamos como eso, pero lo que sí hacemos es que los síntomas se encuentren controlados. Ok. Eso es lo que tratamos de hacer. Tal vez no abordamos más allá, sino que solamente lo que siempre nos va a permitir el paciente y los familiares, desde luego. Todo el tiempo estamos en una estrecha comunicación, en un abordaje en el cual él nos platica lo que está sintiendo, lo que está pasando, y nosotros lo que hacemos es intervenir para que el paciente esté en un confort. ¿Y cuál sería la diferencia entre el método curativo y el paliativo? Mira, este tipo de preguntas por lo regular se las van a hacer durante el transcurso de la enfermedad. Hay distintas terapias. Las curativas por lo regular van a buscar la resolución. Voy a hablar ahorita específicamente en cáncer, que es lo que más vemos en este tipo de pacientes. La parte del cáncer puede tener, dependiendo del tipo de cáncer que es, del estirpe, etcétera, pueden ser tratamientos a nivel quirúrgico, a nivel de radiooncología o a nivel de oncología médica, que es los que ellos utilizan a veces quimioterapias o tratamientos, medicamentos, tanto intravenosos como orales. Esas son las principales intervenciones curativas. Sin embargo, a veces cuando ya estamos fuera de la enfermedad, ¿qué quiero decirte con esto? Hay más daño de intervenir que de proporcionarle una
una mejor calidad de vida al paciente. Entonces, a veces ya no hay que intervenir tanto y ya es cuando entramos nosotros como cuidados paliativos. Sin embargo, todavía se pueden hacer todavía cuestiones quirúrgicas paliativas, radiooncología puede entrar con ciertos tratamientos paliativos y a veces también quimioterapias ya se llegan a dar con fines paliativos. Entonces, las diferencias van a radicar en que unos van a buscar la finalidad de curar y otros tal vez de que ya el tumor no crezca tanto, que se delimite, que ya no cause tanta lesión, pero como tal todavía el tumor va a estar. Entonces lo que van a hacer es paliativo, me refiero a que van a controlar nada más el síntoma. ¿Y qué es lo cuando nosotros también intervenimos? Pero no erradicarlo completamente. Ya no se puede. Sí, como dices, hay erradicar. algunos casos en los que puede hacer mucho más daño de lo que no. Exacto. ¿Y cuáles son las etapas que existen en una enfermedad terminal? Las etapas son diferentes y van a haber una progresión. Desde que diagnostican al paciente, puede ser que el paciente en ese momento no tenga nada de síntomas. Evidentemente la enfermedad va a seguir progresando. Sí. Y los tratamientos que te acabo de comentar a veces nada más controlan. No quiere decir que ya vayan a curarlo, pero durante toda esta progresión va a llegar a una resolución, lamentablemente, que es lo que llamamos como tal una fase terminal. Y durante todo este tiempo es cuando a veces puede tener más síntomas. En algunas ocasiones estos síntomas pueden controlarse en el hogar, pero algunas veces sí requieren hospitalizarse por el mismo padecimiento, el mismo síntoma que puede descontrolarse y ya requieren ciertos medicamentos, por ejemplo a nivel de vía intravenosa o medicamentos que necesiten estar supervisados. Y entonces cuando llegamos a hospitalizar a los pacientes, ¿no? A grandes rasgos, lo que hacemos es un tratamiento de soporte durante todas estas etapas, lo acompañamos. Ahora bien, cuando te estoy diciendo soporte, quiere decir que también podemos intervenir antes de que haya como tal, que ya no haya curación. ¿Qué quiere decir? Si hay un diagnóstico de cáncer, nosotros apoyamos mientras estás sufriendo los síntomas, tal vez de las quimioterapias, de las radiaciones, de las cuestiones quirúrgicas que te vayan a hacer. Nosotros lo que hacemos es ayudarte con los síntomas que vayas manifestando en ese momento. ¿Y el tratamiento paliativo depende de la fase de la enfermedad en la que estés? Sí. ¿O cómo lo manejan ustedes? Va a depender del síntoma. Okay. Más que de la fase, va a depender del síntoma. Los principales síntomas que vamos a ver en los pacientes paliativos pueden ser la fatiga, disminución del apetito, dolor, a veces ansiedad, a veces insomnio, todos los trastornos que pueda inherentes a la misma enfermedad, ¿no? Dependiendo del tipo de tumor que llegue a tener en el área que esté afectada, va a manifestar distintos síntomas. Entonces, ayudamos en todo este tipo de tratamientos, con tratamientos, vuelvo a decirlo, igual que en el dolor, tratamientos farmacológicos y a veces no farmacológicos. ¿Y por qué considera usted que es importante el tratamiento de estos cuidados paliativos? Actualmente está teniendo una gran relevancia por toda la parte biopsicosocial en la que se afecta a un familiar. En el momento en que tú tienes a un ser querido, cuando ya no hay una curación de su padecimiento, desde luego que va a repercutir a ti como familia. Y tú vas a querer acompañar a este familiar. Y desde luego que no vas a querer que tenga ningún tipo de síntoma o que tenga dolor o que tenga todo lo que a ti te pueda angustiar. Entonces, lo que tratamos de hacer es que estos síntomas se encuentren controlados, que los familiares sepan qué esperar de la evolución de la enfermedad y los acompañamos durante todo este tiempo para que no cause una angustia, ¿no? Y desde luego en las fases que sabemos que en el momento en que haya un deceso, pues hay unas fases de duelo y tenemos también que acompañar al familiar en todo este tipo de procesos. O sea, después de justo esta fase en la que pues el paciente fallece, acompañan a la familia. Así es.
¿Y ahí cómo le hacen? ¿Cómo es esto? El equipo multidisciplinario lo que va a hacer es, desde un principio, en cuanto ya se diagnostica la enfermedad que no tiene cura, vamos a abordar cuestiones psicológicas, ¿verdad? Cada quien vamos a responder diferente ante este tipo de respuesta. Sí. Y desde luego, ¿qué tiene que ver? Tu historia, tu familia, los antecedentes que te rodean, y de esa manera tú vas a responder. Desde luego son situaciones muy dolorosas emocionalmente, y vuelvo a repetírtelo, no solo para el paciente, sino para la familia. Entonces lo que hacemos es un acompañamiento desde un principio hasta después de. Y en caso que haya un duelo prolongado, el tratamiento multidisciplinario de psicología o de psiquiatría nos apoyan muchísimo con los familiares. ¿Y quiénes forman parte del equipo de cuidados para estos pacientes terminales? Aparte de los que te acabo de Ajá. mencionar, también nos apoyamos muchísimo de radiooncología, ya que ellos tienen ciertas intervenciones a nivel de dolor, cuando el dolor no lo podemos controlar, que la enfermedad haya migrado a ciertas partes o estructuras. Ellos nos ayudan muchísimo a nuevamente tratamiento paliativo de radiooncología, a radiar esas partes y que el dolor disminuya. Las partes quirúrgicas también nos acompañan, tanatología, rehabilitación física, también nos apoya muchísimo lo que es todo el cuerpo de enfermería. Enfermería forma una parte muy importante en el acompañamiento del paciente también. ¿Y hay forma de que este equipo vaya a la casa del paciente? Como decías, ¿no? Puede estar desde su casa o puede estar desde un hospital. Al final, el cuidado paliativo funciona de igual manera en la casa que en el hospital. Sí puede funcionar. Todo esto va a depender de la enfermedad y de los síntomas que esté presentando. Okay. Hay síntomas que son muy controlables en casa, que requieren solamente ciertas visitas médicas, ciertas intervenciones, ajustar medicamentos semana con semana, versus cuando ya son síntomas que ya no se pueden controlar y que ya requieren medicamentos tal vez más fuertes, que sí requieran una hospitalización, porque ya requiere un cuidado tal vez de todo el equipo médico, de enfermería, de monitorizaciones o cosas que se puedan prever para que todo esto no cause más ansiedad o más desconfort. Entonces, va a depender de la situación clínica. No todas estas situaciones se pueden resolver así. Oye, y ahora bien, hablábamos de la importancia de las familias en todo este trastorno y en estas enfermedades terminales. ¿Cómo es que las conferencias familiares ayudan al cuidado paliativo y cómo se llevan a cabo? Es una parte muy importante en los tratamientos, sí, porque evidentemente que nosotros como médicos o como el grupo de enfermería vemos por un tiempo al paciente, pero el resto de la atención se la va a dar el familiar. El resto que tiene que saber qué esperar, qué síntomas esperar, qué hacer cuando se lleguen a presentar estos síntomas, que pueden ser angustiantes en cualquier momento. Lo que tratamos de hacer es enseñarles a los familiares a cómo utilizar los medicamentos en caso que se lleguen a presentar los síntomas. Como tal, no podríamos predecir todo, ¿no? Todo quisiéramos poder decir, pues va a presentar en 2 horas tal vez náuseas, pero no podemos hacer eso. Entonces lo que tratamos de hacer es enseñar, junto con la enfermería, educamos a los familiares para que ellos puedan dar el tratamiento, qué esperar, cómo ayudarle y en qué momentos ya traernoslos nuevamente a un hospital o pedirnos nuevamente la valoración para que nosotros podamos intervenir. Entonces sí es una reeducación y que los familiares se sientan todo el tiempo acompañados. Esto es muy importante. Y doctor, usted que ya tiene experiencia en esto, ¿cómo podemos iniciar una clínica que atienda estos padecimientos? Sobre todo para que la audiencia pueda tomar de aquí algunos tips. Es una parte que lleva, como todo, lleva un tiempo, sí, desde luego. Lleva un tiempo porque tú tienes que tratar de tener un equipo, como lo platicamos durante toda la charla, es multidisciplinario. Tienes que tener un psicólogo que nos pueda apoyar. A veces tienes que tener todo el tiempo, tanto los servicios de psiquiatría, tanto el servicio de tanatología, los oncólogos, los radiooncólogos, los quirúrgicos oncólogos,
enfermería, todos ellos tienen que apoyar en algún momento. Entonces, lo que se trata de hacer son buscar relaciones entre los equipos que conoce, la gente que ahora sí que por el mismo medio vamos apoyando, conociendo, y que de alguna manera el paciente se vaya sintiendo en confort, ¿verdad? Evidentemente tienes que crear un equipo con el que tú te sientas en confianza y que veas que se vea reflejada esta confianza que tú tienes en tu equipo, en el paciente. ¿Y qué reto supone? Mira, los principales en este tipo de pacientes es que acudan a estos tipos de clínicas, ¿no? A veces sí está limitada el acceso porque, como te darás cuenta, es multidisciplinario. Entonces, ya una vez que acuda el paciente, va a depender también de los síntomas. A veces los mismos síntomas ya hacen que el paciente ya no pueda acudir y ya tendríamos nosotros que acudir a su vivienda. Hay que ver el entorno, qué lugar tan distante está para poder acudir, qué equipo iría en dado caso que se llegue a presentar. Esos son los principales retos que a veces llegamos a tener. Y pensando un poco en lo que hablábamos, creo que también es la confianza del paciente y sobre todo la familia que le entregan a ustedes como clínica, ¿no? El que realmente confíen y se sientan cómodos y pues estén contentos con el trabajo, ¿no? Desde luego, eso es una parte muy importante y es ahí donde más el paciente se apega al tratamiento, donde más siente el confort, donde evitamos que la familia tenga ansiedad, tenga inquietud de qué pueda pasar. Todo esto nos va a brindar que todo el desenlace, vuelvo a decir, que no lo deseamos, pero que pues, se puede esperar, que sea de una manera que ayude tanto a los familiares para su duelo, ¿no? El familiar siempre va a tratar de buscar, de hacer todo lo posible para ir a un ser querido. Y eso es lo que nosotros le queremos otorgar, todo lo que se pueda dar para ese ser. Perfecto, doctor. ¿Y tiene algún consejo que le quiera dar a toda la audiencia que esté empezando una nueva clínica? Híjole, bueno, estas partes todavía son controvertidas, pero desde luego que las redes sociales ahorita es lo que más apoya, ¿no? Como a través de estos canales que uno puede compartir las experiencias y tal vez alguien que esté teniendo este tipo de situaciones se pueda orientar, ¿no? Medizon es una plataforma muy importante ya que nos permite llegar precisamente a distinto tipo de población, está teniendo una gran difusión y esto permite que se lleguen a acercar, ¿no? Y de esta manera nosotros poderles plantear qué tenemos de tratamientos, qué ayuda les podemos dar y la verdad es de que a veces esto ayuda a que tanto para los pacientes como para nosotros los médicos poder llegar a la gente. A la gente, exacto. Pues muchas gracias, doctor, por el tiempo, por todo lo que aprendimos en esta conversación, sobre todo el dolor crónico, los trastornos que existen, los cuidados paliativos y cómo empezar una nueva clínica. Por favor, síganse conectando a Medizona para seguir inspirándonos en temas de la salud. Muchísimas gracias. Soy Rocío Esquerra.